Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. A ver, vamos a trabajar ahora el curso de trigonometría, tema propiedades de las razones trigonométricas, parte 1. A ver chicos, entonces nosotros ya habíamos visto, ¿no?, las 6 razones trigonométricas, ¿no?, que son seno, coseno, tangente, luego cotangente, secante y cosecante. Entonces habíamos visto, ¿no?, cómo se desarrollaba cada una de esas 6 razones trigonométricas, pero ahora, ya sabiendo, ¿no?, cómo se desarrollan cada una de ellas, justamente vamos a poder identificar propiedades, ¿no?, de esas razones trigonométricas, de tal manera que las operaciones lo hagamos un poco más rápido. Ya vamos ahora a conocer propiedades, atajos, trucos para que todas, ¿no?, las operaciones que nos pidan se simplifique un poco más y que sirva como base para desarrollar el tema, ¿no?, temas un poco más avanzados como identidades trigonométricas y mucho más. Entonces, esta parte es bien clave, chicos. Esta parte apréndanse bien, porque les sirve como base para los temas que van a venir luego. ¿Ya? Presten mucha atención en esta parte. Entonces, todo empieza recordando las 6 razones trigonométricas, ¿no?, que son asociados, están asociados a un triángulo rectángulo. A ver. Entonces, asociamos las 6 razones trigonométricas. A ver, sería, tenemos un triángulo rectángulo, tenemos un ángulo agudo alfa. Listo. Entonces, el que se le opone alfa se le llamará cateto opuesto de alfa. El que está al costado de alfa se le llamará cateto adyacente de alfa. Y el que está al frente del 90 de la cajita se llamará hipotenusa. Listo. Entonces, ya un poco rápido, porque ya sabemos esto, las 6 razones trigonométricas. La razón trigonométrica seno de alfa, ¿cómo se desarrolla? La razón trigonométrica coseno de alfa, ¿cómo se desarrolla? La razón trigonométrica tangente de alfa, ¿cómo se desarrolla? La razón trigonométrica cotangente de alfa, ¿cómo se desarrolla? Luego, secante de alfa. Y por último, cosecante de alfa. Son 6 razones trigonométricas. Recordando la razón trigonométrica seno hasta cosecante, ¿no?, tiene una mnemotecnia interesante, ¿no, chicos? ¿Cuál es esa mnemotecnia? ¿Cuál es la mnemotecnia? A ver, miren, coca, miren, coca, un poquito más chiquito para el alcance. Coca, helada, coca, helada. Y ahora al revés, ahora de abajo. Coca, helada. Listo. Entonces, de esa manera ya tenemos las 6 razones trigonométricas. Coca, helada, de ahí al revés. Coca, helada. Entonces,
Seno de alfa se resolvería como cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno se resolvería como cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente como cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante y cosecante, ¿no? Listo. Eso es un repaso ya de lo que hemos visto. Pero, ¿qué vamos a aprender ahora? Miren, fíjense esto, chicos. Miren cómo es seno con cosecante. ¿No se han dado cuenta que uno es al revés del otro? Ah, ya, entonces algo hay ahí. Entonces, hay una peculiaridad importante que nos va a permitir encontrar una propiedad. Entonces, seno de alfa con cosecante de alfa son inversos. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Lo mismo sucede con coseno y secante. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. O sea, son inversos también, no están al revés. Y aquí el tangente con el cotangente también son inversos. Entonces, tangente es coca y cotangente es caco, ¿ves? Al revés. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar. Se llaman razones trigonométricas inversas. Clarito, se entiende por qué, ¿no? Porque uno es al revés del otro. Razones trigonométricas inversas. Ya está. Razones trigonométricas inversas. Listo, chicos. Entonces, ya con eso nos va a servir como base para sacar las propiedades. Entonces, mira, ¿cuáles son las propiedades? ¿No? Vamos a poner primero observaciones y luego ya vamos a crear las propiedades. Observaciones. Una observación. A ver, la observación, lo que nos estamos dando cuenta es que seno es la inversa de cosecante. Coseno es la inversa de secante y tangente es la inversa de cotangente. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos seno de 15 que es igual, vamos a poner no vamos a poner ángulos ya, porque eso ya tendría yo que saber los valores exactos y para eso necesitaría la calculadora, ya. Entonces vamos a poner con letras nada más. Si seno de un ángulo, ya, pues aquí se tiene que poner si seno de un ángulo alfa es igual a 2/3, entonces, ¿cuánto será la cosecante? Entonces, ¿cuánto será la cosecante de ese mismo ángulo? Ah, ya. Si tú ya tienes la razón trigonométrica seno y te piden hallar la razón trigonométrica cosecante, o sea, su inversa, entonces, ya. Pero yo ya sé cuánto vale. 3 al revés nomás, pues. Al revés nomás. Al revés. Ten mucho cuidado. Si seno de alfa vale 2/3 y te piden cotangente de alfa, ahí sí no sabes, porque este es seno de alfa y este es cotangente. O sea, no es la inversa, pues. Si no es la inversa, no lo puedes voltear. Pero como seno y cosecante son inversas, entonces
Entonces ahí sí normal se voltea, ¿no? 2/3 lo volteaste a 3/2. A ver, otro. Entonces, si tangente de un ángulo θ es igual a 1/5, por ejemplo, entonces, ¿cuánto será la razón trigonométrica cotangente? Como cotangente, acá me comí el ángulo θ, como cotangente es la inversa del ángulo o de la razón trigonométrica tangente, entonces aquí será al revés también, ¿no? La inversa de 1/5 es 5. Ya, lo volteas nada más. A ver, otro más. Si secante de un ángulo φ, por ejemplo, es 4/9, entonces ¿cuánto será? Entonces ¿cuánto será coseno del ángulo φ? Como secante es la inversa con coseno, secante y coseno son inversas, secante y coseno son inversas. Entonces, coseno será, ¿no? A simple vista solamente lo inviertes. 9 cuartos. ¿Ya está? Otro más. Si, vamos a poner acá cotangente, si cotangente de alfa es igual a 1/2, entonces ¿cuánto será tangente de beta? ¿Cuánto será? Entonces tú te fijas que cotangente y tangente son inversas, entonces lo normal sería invertirlo, ¿no? Al revés, de que valga 2 aquí, es 1/2 que sería 2. Pero mira, hay un detalle importante. Aquí me están diciendo que cotangente de alfa es 1/2, pero a mí me están pidiendo tangente de beta. ¿Ya? Me están pidiendo tangente de beta. Entonces, no es el mismo ángulo. No es el mismo ángulo. Tengan mucho cuidado. Esta es otra condición que se tiene que cumplir. ¿Ya? Aquí son diferentes. Son diferentes. Si es otro ángulo, ya no cumple la propiedad. ¿Ya? Mira, tiene que ser el mismo ángulo, alfa, alfa, teta, teta, o sea, todo con respecto a un solo ángulo. Si ya te cambian de ángulo, eso ya no necesariamente va a cumplir. ¿Ya? Por lo tanto, aquí querían confundirme, pero será es diferente de 2, no va a ser 2. A menos que alfa es igual a beta, a menos que te digan eso, ahí sí. Listo. Entonces, acá que estamos viendo que seno es la inversa de coseno. Coseno es la inversa de secante. Y tangente es la inversa con cotangente. Son inversas. ¿Ya? O cosecante es la inversa de seno, secante es la inversa de coseno, ¿no? La cosa es que son inversas. ¿Ya? Eso es lo que estamos aprendiendo. Si me dan una razón trigonométrica, ya yo puedo saber su inversa, ¿no? Siempre sabiendo que seno y cosecante, coseno y secante, tangente y cotangente son las inversas.
Luego, de ahí, ¿qué más podemos deducir? ¿No? ¿Qué más podemos deducir? Ya. Que si nosotros tenemos seno de un ángulo alfa por cosecante de un ángulo alfa, ¿cuánto será? Entonces, yo sé que seno y cosecante son inversos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico dos números que son inversos? Por ejemplo, si seno de alfa, ¿ya? Si seno de alfa es 1/3, entonces yo sé que cosecante de alfa vale 3. ¿Y qué pasa si lo multiplico? ¿Qué pasa si multiplico 1/3 por 3? Entonces, como son inversos, simplifican y solamente te queda 1. Entonces, eso es lo que va a pasar aquí. Seno de alfa es, vamos a comprobarlo inclusive, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Mira qué sucede. Hipotenusa con hipotenusa se van y cateto opuesto con cateto opuesto se van. Y eso da entonces 1. Eso da 1. Esa es la comprobación, que da 1. Ya chicos, entonces luego ya podemos decir, ¿no? Generalizar que coseno de alfa, si lo multiplicas por secante de alfa, eso dará también 1, porque esta es la inversa, pues. Al multiplicar dos cosas que son inversas, sale 1. Luego, ¿cuál sería la otra parejita? Tangente por cotangente. Eso también dará 1. Listo, chicos. Entonces, estas quedarían como ya propiedades, ¿no? Esto ya quedaría como propiedades. Ya, cada vez que tengan seno por cosecante es 1, coseno por secante es 1 y tangente por cotangente es 1. Esto ya quedaría como propiedades. Ya está, propiedades. Listo. Ahora, ya para terminar, de esto de aquí se genera una propiedad ya más general, ya más global. ¿Cómo es eso, chicos? ¿Qué pasaría si tenemos seno de alfa por cosecante de beta, que es igual a 1? Ya, vamos a poner así. Si me dan en una expresión que seno de alfa por cosecante de beta es 1, entonces, ¿cómo se resuelve? Mira, primero tú te das cuenta que seno y cosecante son razones trigonométricas inversas. De ahí parte todo. Si son allá. Y mira, y el resultado es 1. A pesar de que los ángulos sean distintos. Entonces, si los ángulos son distintos, pero el producto está arrojando 1, eso quiere decir, que estos dos ángulos deben ser iguales, o deben valer lo mismo. ¿Ya? Entonces, si te dan el producto de dos razones trigonométricas que son inversas y te dicen que el resultado es 1, ¿ya?
Entonces, alfa es igual entonces, alfa es igual a beta. ¿Listo, chicos? Entonces, esa es la propiedad que nos va a ayudar en los ejercicios. Estas las anteriores son propiedades un poco más básicas, pero la que nos va a ayudar en los ejercicios más que todo es esta de acá. ¿Qué más? Si tengo la otra parejita, ¿quién es? Coseno voy a poner aquí de 2x más 1, por ejemplo, por secante, ¿verdad? Secante es su inversa. ¿Secante de cuánto? De x más 16 es igual a 1. Entonces, ahí tienes un producto de dos razones trigonométricas que son inversas. Coseno y secante son inversas. Estos a simple vista son diferentes, pero el resultado final es 1. Si el resultado final es 1, eso quiere decir que son inversas. Y son inversas, lo que se tiene que cumplir, es que los ángulos en cuestión tienen que ser iguales. Necesariamente tienen que ser iguales. Entonces, que 2x más 1 es igual a x más 16. X pasa restando, el 1 también pasa restando, y x vale 15. X vale 15. Listo. Ahora, uno más, el último. Si tienen cotangente ya de 3x menos 10 por tangente de x menos 30, vamos a poner más 30 por favor, es igual a 1, entonces nosotros nos podemos dar cuenta que tenemos dos razones trigonométricas inversas. No importa que el cotangente esté adelante y el tangente después, al fin y al cabo ambos siguen siendo inversas, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces ya lo pueden mover y no pasó nada. Entonces, y el producto está dando 1. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 3x menos 10 tiene que ser igual a x más. Resuelves, el x pasa restando, el menos 10 pasa sumando al 30, y entonces le sacas mitad y equivale 20. Listo, chicos. Entonces, haciendo un repaso, hemos descubierto que de las 6 razones trigonométricas de un ángulo existen 3 parejas de inversas. La primera pareja de inversas es seno con cosecante, la segunda es coseno con secante y la tercera tangente con cotangente. Son inversas. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo una razón trigonométrica, ya puedo saber su inversa, ¿no? Simplemente volteándolo. Y si tengo tangente, cotangente, al revés. Si tengo secante, coseno, al revés, nada más. Todo al revés. Ya está. Y eso, ¿no? También me lleva a una propiedad que es, ¿qué pasa si yo multiplico 2RT que son inversas? Te sale 1. Porque seno de alfa por cosecante de alfa es 1. ¿Ya? Coseno por secante del mismo ángulo es 1. Tiene que cumplirse dos cositas. Uno, que sean, para empezar, tiene que tener razones trigonométricas inversas. Si no, no pasa nada. Y después, que los ángulos sean iguales. ¿Está? Entonces, ya analizando un poco más, casos un poco más raros de los problemas, si tienes razones trigonométricas inversas, pero ya sabes que el producto es 1, ya eso quiere decir que los ángulos deberían ser iguales. Ya está. Entonces ahí hemos visto 3 diferentes casos. Listo, chicos, con esto ya podemos ir con los ejercicios. Suerte. Hola chicos, ¿qué tal? Vamos ahora con los ejercicios de trigonometría
el tema propiedades de las razones trigonométricas, parte 1, del segundo de secundaria. A ver, chicos, miren acá. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos un problema donde nos piden marcar verdadero o falso. A ver, recordamos que en las propiedades de las razones trigonométricas, parte 1, hemos estudiado, ¿no?, la propiedad de razones trigonométricas inversas. O sea, que, ¿no?, haciendo un repasito, las razones trigonométricas inversas eran seno. ¿Y quién era su inversa? Cosecante. ¿Y el coseno quién era su inversa? ¿No? ¿Quién era su inversa? Era el secante. ¿Y del tangente quién era su inversa? El cotangente. Ya, entonces seno con cosecante son inversas, coseno con secante son inversas y tangente con cotangente son inversas. ¿Y qué se cumplía? Que el producto es 1. ¿Ya? A ver, esto es seno y esto es cosecante, sí son inversas. Entonces, allá también el ángulo importaba, ¿no? Tenían que ser ángulos iguales. Entonces aquí se está cumpliendo, así que es verdadero. En el otro, tangente y cotangente, sí, también son inversas, pero los ángulos, mira, son diferentes, entonces no cumplen. En el otro, seno y cosecante sí son inversos, pero los ángulos no son iguales, entonces tampoco es falso. Coseno y secante sí son inversos y los ángulos son iguales, entonces es así. Entonces primero tienes que fijarte en las razones trigonométricas y después también que los ángulos sean iguales. ¿Está? Muy bien. Ahora vamos con el ejercicio número 2. Ejercicio número 2. A ver, nos dan ahí toda una expresión con raíz, pero en la expresión nosotros podemos identificar aquí un producto de tangente por cotangente. ¿Cuánto será eso? ¿Cuánto será esto? Y por otro lado también podemos identificar un coseno por un secante. ¿Cuánto será eso? Tangente por cotangente son razones trigonométricas inversas. Tangente y cotangente son inversas y los ángulos son los mismos. Ya. Entonces sabemos que eso da 1. Y aquí igualito, coseno con secante son inversos y son ángulos iguales, así que también da 1. Mira qué facilito. Entonces nada más será 10 por 1, 10, menos 6 por 1, 6. Entonces nos queda raíz cuadrada de 4, ¿no? La raíz es 4 y la raíz cuadrada de 4 vale 2. Listo, chicos, así de simple. Vamos ahora con el ejercicio número 3, un poquito ya más interesante. Entonces, en esta expresión nosotros podemos reconocer una razón trigonométrica seno que está multiplicando por una cosecante. ¿Son inversas? Sí son inversas. Tú sabes que seno es la inversa de cosecante. Y mira, y el producto está saliendo 1. ¿Eso qué quiere decir? ¿Te acuerdas? En la teoría dijimos, ¿no?, que si tenía dos razones trigonométricas inversas y el producto daba 1, eso quiere decir que estos ángulos deben ser como iguales. O sea que tú vas a igualar
5x más 10 tiene que ser igual a 50 más 3x. Entonces es una simple ecuación. Las x para un lado, este más 3x pasa para acá restando, y el 10 pasa por acá restando, y nos queda 2x es igual a 40. Entonces x es igual a 40 entre 2 sería 20. Listo. Pero todavía no es la respuesta. ¿Qué te piden? Secante de 3x. Se te piden secante de 3x. Bueno, sin paréntesis. Secante de 3x. Pero tú sabes que x vale 20. Sería secante de 3 por 20. Estaríamos hablando de secante de 60. Bueno, y esto ya lo hemos visto en una clase anterior, ¿no? Secante de un ángulo rectal. Entonces, según la tablita, eso es 2 sobre 1, o sea, 2 nada más, ¿no? Según la tablita. Muy bien, chicos, entonces nos salió la 3. Vamos con la cuarta y última. Nuevamente, miren, parecido al anterior, seno y cosecante son inversas y el producto me da 1. Entonces eso quiere decir que los ángulos son iguales. Tienen que ser iguales. ¿Listo? Nuevamente voy repasando. Tienen que ser razones trigonométricas inversas. Si no lo son, no cumplen nada de esto. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué hacemos? Esta x pasa restando y el menos 10 pasa sumando y nos queda x es igual a 30. Listo, chicos, entonces ya nos han salido todos los ejercicios. Ya, y más bien aprovecho en no pedirles un favor importante, chicos. En la siguiente sesión me imagino que vamos a hacer más ejercicios, ya, más reforzamiento, ¿no, chicos? Pero en la parte de la tarea, ya, por favor, en la parte de la tarea, nos ayudaría bastante si ustedes pusieran su archivo en PDF, ya, en PDF, ya. ¿Por qué? Un beneficio que pesa poquísimo, al transformar a PDF pesa poquísimo y al toque lo van a poder enviar su archivo, y otro que ya está todo en orden, ya. O si no, otra opción sería mandarme sus archivos pero en orden, o sea, no es que ponga 1, 2, 3, 4, para yo al revisarlo lo haga más fácil, ¿ya? Y así poder avanzar un poco más para revisarle sus tareas y ponerle sus notas. ¿Listo, chicos?